Hay momentos en que parece que la mente tiene vida propia. Amas despiertas decidido, motivado, incluso agradecido, pero a mitad de camino, algo cambia. Un pensamiento irrumpe, un miedo se infiltra, un recuerdo antiguo se repite, y sin darte cuenta, el cuerpo que antes estaba firme empieza a dudar. La mano tiembla, la voz se apaga, el valor se marchita. Sabes aún lo que tienes que hacer, pero algo dentro parece jalar hacia atrás, como si hubiese otro tú escondido, más fuerte que tu intención. Esa es la angustia silenciosa de millones que viven en guerra con su propia mente, que conocen el camino, pero no lo pueden andar, que tienen fe, claridad, buenas ideas, pero tropiezan siempre en la misma curva. Y esa curva, muchas veces, no está afuera, está adentro, en los impulsos, en los saboteadores, en los patrones que se repiten cuando nadie ve. Porque dominar la mente es distinto de pensar bonito, es más profundo, más duro, más liberador. Brian Tracy es claro al afirmar: la disciplina no es sentimiento, es una decisión que se repite. No necesitas que te guste, necesitas obedecer lo que tú mismo elegiste cuando estabas lúcido, cuando estabas claro, cuando tu alma hablaba más alto que tu confusión. Y obedecer te exige estructura, porque sin estructura, la mente toma el mando. Y cuando manda sin dirección, destruye más de lo que protege. Jim Rohn complementa esta idea con una frase sencilla, pero incontrovertible. La disciplina pesa gramos, el arrepentimiento pesa toneladas. Puedes aplazar el dominio mental una semana más. Puedes negociar contigo mismo otra vez. Puedes distraerte y dejar pasar. Pero un día, el precio llega, y viene alto, viene con intereses emocionales. Viene con la sensación de haberte traicionado otra vez, de haber dejado escapar, una vez más, la oportunidad de cambiar. La neurociencia explica por qué. El sistema SARA, el sistema de activación reticular, es como un filtro que dirige tu atención conforme a aquello que repites con emoción. Y la amígdala, que controla tus respuestas de miedo, actúa como una alarma. Pero cuando esa alarma no se comprende, se convierte en piloto automático. Y comienzas a reaccionar sin pensar, a huir sin razón, a paralizarte sin querer, porque la mente desorganizada te secuestra y te hace creer que ella tiene la razón, aunque tú sepas que no la tiene. Pero existe un camino, existe un protocolo, una forma de reconquistar el mando interno, y ese camino pasa por 5 frentes: atención, emoción, narrativa interna, decisión y acción. 5 llaves, 5 anclas, 5 puntos donde dejas de ser rehén y empiezas a ser capitán, no con fuerza bruta, sino con presencia, con práctica, con espiritualidad activa. Oración sin gesto es solo un deseo, pero oración que termina en acción reorganiza la vibración interna. Es como decir al cielo: yo creo, por eso actúo. La mente obedece a la fe cuando la fe se mueve, y la fe, cuando es verdadera, necesita un cuerpo que la porte, necesita actitud, necesita dominio, no del mundo, sino de uno mismo. Hoy recordarás quién manda. Hoy recordarás que tu mente es tu herramienta, no tu maestra. Hoy encenderás la luz, y cada parte de ti que caminaba en la oscuridad comenzará a reorganizarse, porque cuando la conciencia regresa, el caos da paso, y cuando el orden se establece, lo imposible empieza a parecer posible otra vez. En silencio, en acción, en fe. La atención es territorio. Recupera el suelo que tu mente ocupó indebidamente. La mente, cuando no está dirigida, ocupa espacios que no le fueron concedidos. Invade, domina, transforma el ahora en dispersión, y la primera tierra que toma es tu atención. De repente, estás ahí, con tu cuerpo presente, pero tu alma perdida en pestañas abiertas, pensamientos sueltos, notificaciones sonando. Tu energía se fragmenta, tu foco se debilita, tu presencia desaparece. Y lo que parecía cansancio, en realidad es agotamiento por intentar vivir entero con la atención en pedazos. Brian Tracy nos recuerda: la mente necesita dirección, y para eso hay que recuperar lo que ha ocupado, recuperar el suelo de la presencia, recuperar el mando de la atención. Porque atención no es un botón, es un músculo, y como todo músculo, se fortalece por repetición, por contexto, por pequeñas series diarias de foco consciente. El córtex prefrontal, responsable de tus pensamientos más elevados, necesita entrenamiento,
y el entrenamiento empieza donde la distracción es desafiada con firmeza. Es un error pensar que enfoque es forzar pensamientos. Enfoque no es lucha. Enfoque es proyecto, es arquitectura. Preparas el entorno, eliminas los roces, envías señales a tu cerebro de que es hora de sumergirse, y él responde, siempre responde, pero solo cuando entiende que estás realmente presente, y no simplemente intentando. Usa el protocolo 15-3, 3 bloques de 15 minutos por día, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, sin pantallas durante los primeros 5 minutos. Comienza con un vaso de agua, respira profundamente, una inhalación de 2 tiempos, una pausa de 1 tiempo, una exhalación de 4 tiempos. Y pregúntate, ¿cuál es la próxima acción concreta? No el plan completo, no el proyecto entero, solo el siguiente paso. Y entonces, empieza. Imagina un campo, un terreno abierto, y ahora visualízate clavando estacas, cercando el espacio, definiendo los límites. Eso haces con tu atención cuando creas pequeños rituales. Dices, aquí no entra mi mente de cualquier forma, aquí soy yo quien manda. Y donde hay cerca, el impulso no invade, pero presta atención a los microsaltos de apps. Esas escapadas cortas que parecen descanso, no lo son. Son rupturas de circuito, son fugas de dopamina, son ruidos que agotan tu presencia sin que te des cuenta. La mente aprende que puede huir cuando el esfuerzo aumenta y terminas fallando, siempre en el mismo minuto. Crea también un ritual de cierre. Cuando el bloque termine, registra un avance, uno solo, pequeño, pero real. Algo que diga, estuve presente y eso me movió, porque tu cerebro necesita evidencia. Y cada vez que cierras un ciclo, entiende que el foco vale la pena, que la presencia compensa, que la atención es más ligera de lo que parece. El síndrome de la pestaña abierta es el enemigo silencioso de tu frecuencia. Tareas interminables, pensamientos no concluidos, conversaciones no cerradas. Cada uno de esos elementos ocupa espacio en tu memoria de trabajo. Sobrecarga, retrasa, pesa, cierra lo que no pertenece a la hora. Pon fin a lo que está demasiado abierto. Trae tu atención de regreso, porque cuando dominas tu atención, comienzas a dominar tu dirección. Y cuando tu dirección se alinea con tu intención, la mente deja de sabotear y empieza a servir, en silencio, pero con fuerza, con presencia y con paz. Emoción bajo comando. Regula la amígdala, libera el córtex. No siempre es el pensamiento el que te detiene. Muchas veces, el cuerpo en alerta. Una tensión repentina, un apretón en el pecho, un desaliento que surge de la nada. Intentas responder con lógica, intentas pensar positivo, intentas forzar un nuevo estado, pero nada funciona, porque tu mente ya fue secuestrada por una emoción que no nombraste, y aquello que no se nombra, manda a escondidas. La neurociencia lo explica. Existe una parte del cerebro llamada amígdala. Es rápida, instintiva, protectora. Cuando siente amenaza, activa la alarma, y si esa alarma no se reconoce, reaccionas sin darte cuenta, paralizas, o explotas, o evitas. Y cuando vuelves en ti, ya te sabotaste otra vez, porque el impulso vino antes que la conciencia, pero hay una llave poderosa. La ciencia la llama etiquetado afectivo, un nombre simple, name it, to tame it. Nombrar es el primer paso para domar. Cuando sientes algo y puedes decir, con precisión, ¿qué es? La carga emocional disminuye, la alarma se apaga, el córtex, la parte racional, creativa, responsable de decisiones elevadas, recupera espacio. El valor, entonces, deja de ser ausencia de miedo. El valor se convierte en un procedimiento, un ritual interno que sigue siempre que aparece el miedo. Y ese ritual tiene formato. Se llama REGLA. Respira 4 veces al ritmo 4x4. Inhala en 4 tiempos, sostén 4, exhala 4, sostén 4. Luego escribe en una frase lo que estás sintiendo, solo una frase, clara, concisa. Después, formula una pregunta útil. ¿Qué quiere mostrarme esto? ¿Cuál es el próximo paso, aunque esté con este miedo? Luego, reduce el problema a la próxima acción posible. Y por último, actúa durante 5 minutos. Solo 5, lo suficiente para romper la inercia. La metáfora es clara, un centauro, mitad animal, mitad conciencia. Si domina la fuerza bruta, arrastras.
Si domina la conciencia, diriges. Emoción, sin riendas destruye. Emoción con riendas impulsa. Y el secreto está en quién sostiene esas riendas en los momentos críticos. No intentes pensar positivo encima de un cuerpo en alerta. Regula el cuerpo primero. Trae el cuerpo a la hora. La respiración no es solo técnica, es anclaje, es recordatorio de que aún tienes gobierno. Y con el cuerpo estabilizado, la mente regresa. Y con la mente presente, el gesto justo aparece. Al final del día, pregúntate, ¿dónde sujeté las riendas hoy? Una sola victoria emocional, una sola reacción que transformaste en respuesta. Registra, siente, honra eso, porque cada vez que ganas por dentro, educas tu frecuencia y el mundo exterior empieza a responder diferente. Dominar la emoción no es volverse frío, es volverse profundo. No es bloquear lo que sientes, es integrar lo que sientes con lo que eliges. Es ser entero, incluso cuando el miedo grita, porque la presencia susurra más fuerte. Y esa presencia, cuando se practica, se convierte en libertad, se convierte en fuerza, se convierte en dirección. Reescribe la narrativa interna, del juez severo al entrenador exigente. Hay una voz dentro de ti que nadie escucha, pero que todo lo gobierna. Es esa voz que aparece cuando fallas, cuando te equivocas, cuando no cumples lo que prometiste. A veces, esa voz no grita, pero acusa. Dice, no sirves, otra vez fracasaste, nunca vas a cambiar. Y sin darte cuenta, te encorvas, te encoges, te saboteas, porque esa narrativa interna tiene más fuerza que el entorno externo. Esa voz es antigua, no nació ayer, se construyó con repeticiones, con frases que escuchaste y creíste, con interpretaciones mal resueltas. Y, con el tiempo, se volvió hábito. Un hábito de juicio, de comparación, de exigencia sin compasión. Y cuando eso se vuelve norma, hasta tus victorias pierden valor, porque el juez interno nunca se queda satisfecho. La buena noticia es que esa voz puede reescribirse, no con frases mágicas o con positividad tóxica, sino con metacognición verbal. Un concepto simple y poderoso. La manera en que te hablas altera tu expectativa y desempeño. Si te hablas como juez, juzgas y condenas. Si te hablas como entrenador, corriges y orientas. Y eso cambia todo. La autocompasión no es permisividad, no es pasarte la mano, es ser exigente, con orientación, es preguntar, ¿cuál es la verdad útil ahora? Es salir de la postura de quien se lastima por dentro y entrar en la de quien se educa. Porque no necesitas castigarte para cambiar, necesitas instruirte. Usa el guión 13F, hecho, falla, enfoque. Primero, describe el hecho. Hoy fallé con el entrenamiento. Luego, acepta la falla con lucidez. Dormí tarde, me fui a dormir sin plan, dejé el celular encendido. Y por último, direcciona el enfoque. Acostarme a las 23 Serkenero. Celular apagado a las 22 Serera. Entrenar a las 7 C. Una frase simple, pero realineadora. Porque tu cerebro necesita un plan, no un castigo. La metáfora es clara. Puedes usar un martillo o un manual. El martillo rompe, el manual ajusta. Y cada vez que te tratas a ti mismo como un proyecto en construcción, en vez de una sentencia ya condenada, fortaleces la parte de ti que quiere crecer. Porque ella existe, siempre existió. Solo necesita más espacio y menos juicio. Afirmaciones sin evidencia conductual no funcionan. Decir que eres disciplinado, sin haber hecho algo que lo pruebe, solo refuerza lo opuesto. Por eso, vincula cada frase positiva a un gesto, a una microentrega, a una actitud, porque el cuerpo necesita probar lo que la boca dice. Comienza el día con una grabación de 30 segundos, una instrucción clara para tu yo de hoy. Háblate con firmeza, pero con respeto. Sé quien orienta, no quien castiga. Y antes de consumir redes sociales, ofrécete tú mismo una dirección, porque el input correcto antecede la frecuencia correcta. No eres débil, solo estás cargando demasiadas voces. Algunas de ellas no son tuyas, algunas necesitan reescribirse, y puedes hacerlo, no con magia, sino con presencia, con coraje, con palabras nuevas pequeñas, repetidas hasta que se vuelvan verdad, porque lo que repites se convierte en lo que vives. Y una narrativa justa crea un futuro justo, profundo y finalmente tuyo. Decisión que no negocia. Construye rieles antes de que llegue el tren. Hay decisiones que parecen firmes por la mañana, pero se evaporan en la noche.
Empiezas diciendo, hoy va a ser, pero cuando llega el cansancio, algo en ti empieza a negociar. Solo hoy no, mañana compenso. No es tan grave. Y de tanto negociar con lo que ya estaba decidido, vuelves al mismo lugar, cansado, frustrado, desalineado. Ese ciclo tiene una explicación. La voluntad no es infinita. Se desgasta con el tiempo, con el estrés, con la cantidad de decisiones pequeñas que tomas durante el día. Por eso, quien depende solo de voluntad, fracasa. Pero quien tiene estructura, permanece. La diferencia está en lo que decides cuando estás lúcido y cómo te proteges cuando estés vulnerable. Existe una herramienta poderosa llamada precompromiso. Es simple, pero transformadora. Tomas medidas antes de que llegue la emoción. Defines, por escrito, si tal situación ocurre, entonces haré esto, porque eso sostiene quién estoy llegando a ser. Esa estructura disminuye el costo de decisión en momentos de presión, porque ya decidiste y tu cuerpo simplemente obedece. El modelo es ese entonces ¿por qué? Ejemplo, si la ansiedad viene a las 22:00, entonces tomo un baño caliente y leo por 10 minutos, porque mi cerebro necesita cierre para descansar. Parece pequeño, pero es lo que cambia la trayectoria, porque pequeñas decisiones protegidas de antemano evitan grandes sabotajes. Imagina los rieles colocados antes de la curva. El tren puede venir pesado, puede ir a gran velocidad, puede ser de noche, pero sigue seguro, porque la decisión fue tomada antes de la emoción, antes del caos, antes de la duda. Y cuando el riel está ahí, el tren pasa. La mayoría fracasa no por falta de intención, sino por confiar demasiado en la motivación tardía, por esperar que la fuerza venga en el momento en que más falta. Pero sabiduría es decidir en frío, es planear cuando estás bien, para protegerte cuando estés mal. Haz una lista de 5 detonantes previsibles de tu día, esos momentos en que siempre te resbalas. Y para cada uno, crea un sí entonces, no para ser perfecto, sino para ser constante, para ser leal a quien quieres convertirte. Decidir es construir rieles invisibles, y cuanto más rieles colocas, menos descarrila tu tren, porque ahora ya no es el cansancio quien manda, ni el impulso, ni el viejo patrón. Ahora, quien manda es la conciencia que decidió con claridad, y ese tipo de decisión no se negocia, se cumple, se vive, y con el tiempo se vuelve parte de quien eres. Acción mínima inevitable. Vence por el inicio, no por la euforia. A veces, lo que paraliza no es la dificultad de la tarea, es lo grande que la ves en tu mente. Miras el proyecto, el entrenamiento, el estudio, la conversación, y ves una montaña, un muro, un laberinto. Y cuanto más miras, más la mente agranda el problema. Más te convence de que no es el momento, de que necesitas estar mejor, más preparado, más animado. Pero la verdad es otra. No necesitas motivación, necesitas movimiento. La ciencia lo llama inercia conductual. La idea es sencilla. El cerebro tiende a continuar una acción que ya comenzó. Es decir, lo difícil no es continuar, es comenzar. Y no cualquier comienzo, sino un comienzo mínimo, inevitable. Un gesto tan simple, tan pequeño, que el cuerpo no pueda decir que no. Aquí nace la AMI, acción mínima inevitable, un método para engañar a la mente saboteadora y activar el cuerpo hacia aquello que se necesita hacer. En lugar de pensar, tengo que terminar esto hoy, piensa, ¿cuál sería el primer gesto que hasta un niño haría? Abrir el archivo, atarte los tenis, preparar el entorno, iniciar la conversación con una frase. Ese gesto es la chispa. Imagina una cerilla. La llama que prende no viene de una fogata entera, viene del roce entre madera y superficie, y ese pequeño destello genera luz. La chispa no ilumina todo, pero enciende lo necesario. Lo mismo hace la acción mínima. No lo resuelve todo, pero acciona lo que faltaba. El perfeccionismo es otro nombre para la procrastinación. La mente que quiere hacerlo todo bien termina no haciendo nada, porque está atrapada en la fantasía del ideal. Pero la productividad verdadera no nace de grandes picos, nace de rituales pequeños, repetidos, sinceros, sostenibles. El secreto es definir 2 AMIs por tarea importante, solo el comienzo, y luego dejar que el cuerpo continúe lo que el cerebro inició.
El impulso viene, el movimiento sigue, y haces más de lo que imaginabas, incluso sin estar 100% motivado, porque el cuerpo en movimiento enseña a la mente a continuar. La naturaleza hace eso todo el tiempo. La semilla no se anima para germinar, simplemente empieza, se abre, rompe la oscuridad, y ese romper es silencioso, pero sagrado. Tu mente, muchas veces, quiere recompensa antes del gesto, pero el universo responde a la entrega, no a la intención, responde al paso. Y el paso, por pequeño que sea, ya cambia la vibración, ya cambia la dirección, ya te cambia. Por eso, repite en silencio. Comienzo garantizado es mejor que fin deseado. Comienza cada día, termina cuando puedas, pero empieza, porque quien empieza, termina más de lo que imagina, y quien termina, transforma más de lo que esperaba. Todo porque no esperó sentir, simplemente inició. Dominar la mente es elegir capitán y obedecer al mapa. Llega un momento en que ya no se trata del mundo, ni de lo que te pasó, ni de lo que dijeron, dejaron de decir, ofrecieron o negaron. Llega un punto en que todo se reduce a una elección silenciosa. ¿Quién está al mando dentro de ti? ¿Quién decide? ¿Quién guía? Brian Tracy lo dice con claridad. El compromiso real no es con el ánimo del día, sino con el procedimiento, con lo que te propusiste cuando estabas consciente. Dominar la mente no es silenciar pensamientos, es redirigir energía, es establecer liderazgo interno, es decirte a ti mismo, sé hacia dónde voy y hoy obedezco lo que ya elegí. Napoleon Hill refuerza ese principio con una clave poderosa. La autosugestión solo es eficaz cuando hay gesto que confirma la palabra, es decir, cada pequeña acción es un párrafo que escribes en el subconsciente. Cuando actúas, aunque no tengas ganas, dices a la mente, esto es lo que importa. Y la mente aprende y empieza a seguir. Puedes transformar ese dominio en ritual, un protocolo vivo, un mapa práctico. Todos los días, 3 bloques de atención con el protocolo 15-3. Cuando llegue el miedo, la REGLA. Respiración, nombre, pregunta, reducción, acción. Cuando falles, guión 3F, hecho, falla, enfoque. Anticipa detonadores con el CI entonces. Y para empezar, 2 acciones mínimas inevitable. Pequeños mandos, pero profundos, porque organizan la casa, organizan la frecuencia, te organizan. Y no olvides, toda oración termina en gesto. La oración alinea, pero es el gesto el que confirma. Oración sin actitud es ruido interno. Oración con actitud es frecuencia de manifestación. Es como decirle a Dios, confío tanto que ya comencé a moverme. La metáfora final es sencilla, pero profunda. Un barco en lo oscuro, un faro a lo lejos, un timón firme en manos. La luz muestra el rumbo, pero es tu mano en el timón la que mantiene el curso. Y cuando la mano es firme, la marea se ajusta, el viento respeta, el tiempo se organiza. Dominar la mente es eso, es no inclinarse al impulso. Es no negociar con el caos, es no repetir la historia de siempre, es levantarse por dentro, en silencio, con mando, con fe, con claridad, porque cuando la mente, llevada con amor y estructura, deja de sabotear y se vuelve sierva, leal, alineada, lista para manifestar todo lo que ya eres y todo lo que estás a punto de llegar a ser.